Días, Dios les bendiga. Soy tu hermano en Cristo, el pastor Juan Jesús Ramírez, y estamos transmitiendo ya otra vez desde el templo de Unifam Campanario. Gracias a Dios. Hoy es 29 de agosto del 2021 y gracias a la gran bondad de Dios empezamos a enlazarnos por medio de esta transmisión en línea, por medio del Facebook, para unirnos todos en una adoración a Dios. Ya estamos prácticamente listos para un tercer retorno a nuestro templo para de manera presencial celebrar al Señor. Esto será a partir del próximo 5 de septiembre y al final del culto del día de hoy daremos más instrucciones. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que reciba esta adoración por parte de su pueblo. Vamos a hacerlo en oración, vamos preparando todo nuestro ser para alabar su santo nombre. Oremos. Dios y Rey nuestro, de nuestras bocas siempre saldrán bendiciones, alabanzas a tu grandeza. Grande eres, Dios nuestro, y mereces todas nuestras alabanzas. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Nosotros, Señor, hablaremos de tu poder, hablaremos de tu belleza, hablaremos de tu majestad, de tus hechos maravillosos. Pensamos mucho en ellos y los daremos a conocer. Hablaremos de tu inmensa bondad, entre gritos de alegría. Diremos que eres tú un Dios justo. Dios mío, tú eres bueno, tú eres bondadoso, no te enojas fácilmente. Es muy grande tu amor, eres bueno con tu creación y te compadeces de ella. Que te alabe tu creación, que te bendiga tu pueblo fiel. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Salvador nuestro. Amén. Preparémonos para alabar a nuestro Dios Todopoderoso. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Pues estamos aquí gozosos de poder estar reunidos, y aunque ustedes están en casa, pues nosotros estamos aquí sirviendo a nuestro Señor. Y este primer canto está basado en el Salmo 150, que dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Amén. En su santuario, en la hermosura de sus cielos, por sus proezas alabarle a él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar, alabarle con el alegre pandero, con el cantor de alabanza, canta jugoso al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alabad, alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de sus cielos, por sus proezas alabadle a él, alabadle por la grandeza de su nombre,
sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantar, alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, canta con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Amén. Abre nuestros ojos, Señor. Queremos verte levantado con toda tu gloria, toda tu majestad. Abre mis ojos a ti, Dios, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos a ti,
ofreciendo a ti mi vida. Santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me pongo en tu presencia. Amén. Gloria a Dios. Es tiempo de unirnos en un solo sentir, en una sola intención, de hablar con nuestro Dios, de agradecer, de alabar, de depositar en Él lo que para ti y para mí es una carga. Así que oremos juntos por las necesidades de esta iglesia Unifam Campanario, por nuestros hermanos, por nuestros amigos. Oremos en este día. Unamos nuestra oración. Poderoso Padre y Señor nuestro, el día de hoy, Señor, nos sentimos verdaderamente privilegiados de tener esta oportunidad de poder celebrar un culto, Señor, a tu nombre, a tu persona, a ese ser maravilloso que tú eres. Pedimos que continúe, Señor, escuchando nuestra voz, nuestra oración. Ahora que estamos unidos como hijos tuyos. Recibe, Padre, toda nuestra gratitud, todo nuestro amor y también, Señor, todas nuestras súplicas, esta súplica de tu iglesia. Recibe este sacrificio de alabanza, Padre. Sigue inclinando tu misericordia sobre este mundo entero. Quebranta los corazones, esos corazones que ahora mismo están endurecidos. Quebranta los corazones de tus criaturas. Escucha la voz de nuestra oración por tu amor, por tu grande amor. Señor, esta iglesia pide que tú, Señor, suplas las necesidades a cada familia, que sean bendecidos con un trabajo, con salud,
Y si hubiese enfermedad, Señor, que puedan tener los recursos para acudir a un doctor, comprar las medicinas, salir adelante con tu ayuda. Que cada matrimonio, Señor, pueda ser el ejemplo de sus hijos, para que sus hijos sean buenos matrimonios, como ejemplo para sus hijos. Y así, Señor, de generación en generación. Pedimos que el varón, Señor, cumpla con la función, con la misión que tú le has dado. Y que esa mujer, la esposa, haga brillar a su esposo por medio de la ayuda para la cual tú la hiciste, la creaste. Señor, te damos gracias por nuestros hijos, por nuestros nietos. Permite, Señor, que en cada hogar se lea tu palabra, se enseñe tu palabra, se ame tu palabra y se comparta también tu palabra. Pero por sobre todo, Señor, se viva tu palabra. Tu iglesia, Señor, está en el lugar más alto, en el lugar más grande, que es a tus pies. Y en ese lugar, Señor, postrados ante ti, pedimos que obres maravillosamente en tus hijos. Nuestro hermano Armando Martínez pide por su hijo Benjamín. Te da gracias por permitirle un año más de vida, por la recuperación de Francisco, ya que lo han asaltado y está muy mal de salud. El hermano José González agradece tu misericordia, tu bondad para con todos. Nuestra hermana Evelyn Morales te da gracias por tus bendiciones y por la salud de la familia Morales Vargas y por el señor Antonio Samperio. Ayúdalo, Señor, a sanar en su proceso de quimioterapia. Lupita Villanueva te da gracias por tu bondad y pide, Señor, que tú le des entendimiento. Richard Edwin pide por la familia Morales para que pueda ser restaurada, sanada, ya que está pasando por problemas de salud y también por adicciones, Señor, depresión. Araceli Cárdenas te da gracias por tu misericordia y tu provisión para ella y sus hijos ahora que no está su papá. Te damos gracias. Gracias por todo lo que tú nos das, todas las bendiciones que provees para cada uno de nosotros. Hemos orado, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Salvador nuestro, Jesucristo, el Señor. Amén. Pues gracias a Dios, estamos en esta transmisión desde el templo de Unifam Campanario. Todavía estamos transmitiendo solo en línea por precaución, por cuidado a ti como congregación. Antes de comenzar, quiero dar gracias a todos los que estuvieron orando por mi salud. Gracias, muchas gracias. El Señor escuchó y ha sido muy bueno. Estamos bien, mi hija y yo. También la familia que guarda el templo, estamos bien. Ya tenemos 2 semanas con los resultados de la prueba de COVID y hemos salido negativos. Gracias a Dios. Y reitero mi gratitud a cada uno de ustedes por sus llamadas, por sus atenciones, por su disposición a ayudar. Esto nos permite ya poder transmitir desde el templo y estamos en preparación para reabrir las puertas el próximo domingo, pero ya daremos detalles al final de este culto. Bien, el título de esta predicación es un llamado a la acción, basado en el libro de Ageo. En esta mañana, Ageo 1, del 1 al 15. Vamos a ver que
Voy a empezar con las siguientes palabras. Pon atención. Estamos rodeados de gente que no quiere a nuestra raza. Los cambios políticos asustan a unos y animan a otros, pero nada es estable. Hay que luchar simplemente para sobrevivir. Por más duro que trabaje uno, apenas sale lo suficiente para sobrevivir, porque no hay de sobra. Son tiempos muy precarios. Tal vez pienses que me refiero a los tiempos actuales, pero no es así. Estoy hablando de hace más de 2500 años y es una descripción de la situación que vivieron los exiliados que regresaron a la tierra de Judá. Su situación, en realidad, como podemos comparar, se parece mucho a la nuestra. Dios les habló mediante un profeta llamado Ageo, y su mensaje tiene mucho que decirnos a ti y a mí en este tiempo, en la actualidad. Hermanos, este libro de Ageo es muy importante para la vida de esta iglesia. Repito, este libro del profeta Ageo es muy importante para la vida de esta iglesia. Hoy, con el favor de Dios, vamos a hacer una pequeña serie de sermones acerca de este libro tan importante. Será pequeña esta serie por la cantidad de capítulos y versículos, pero es grande el contenido. La historia comienza unos 450 años antes, durante la edad La historia comienza unos 400 años antes, durante la era dorada del pueblo de Israel. Salomón, el hijo del gran rey David, edificó un templo en la ciudad de Jerusalén, dedicado exclusivamente para la adoración del Señor. Como hemos leído, como hemos sabido, este templo fue una de las maravillas del mundo antiguo. Un edificio bello, totalmente impresionante, y sobre todo era el lugar donde Dios estaba presente para recibir los sacrificios de su pueblo y escuchar sus oraciones. Pero la gente en ese entonces, pero la gente no supo cuidar lo que tenían. La gente no supo valorar lo que tenían. El mismo Salomón, hermanos, en su vejez se alejó de Dios. Pasó tiempo y el pueblo se olvidó del Dios verdadero. Adoraban a otros dioses. El Señor les mandaba profetas para llamarlos a volver a Él. Pero el efecto solo era temporal. Por fin, después de varios siglos de tenerles paciencia y llamarlos a regresar, Dios permitió que llegara el castigo, su castigo. ¿De qué manera? Los babilonios conquistaron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el hermoso templo que Salomón había construido 400 años antes. Y además se llevaron a la mayoría de la gente a vivir lejos de su tierra. Después de varios siglos de tenerles paciencia y llamarlos a regresar, Dios permitió que llegara su castigo. Ahora, los que seguían fieles al Señor se lamentaban y se arrepintieron de su maldad
y Dios les prometió que volverían a la tierra. 70 años después del comienzo del destierro, Dios permitió que regresaran. El emperador les dio permiso de reconstruir el templo. Esto seguramente debió ser muy, pero muy emocionante para el pueblo. Regresaron con mucho entusiasmo y con gran alegría pusieron cimientos del templo reconstruido. Algunos de los ancianos se acordaban, muy contentos con esto. Les comentaban y lo comentaban con los demás. Pero los que vivían alrededor de Jerusalén, gente de otras razas, no estaban muy contentos con esto. Les convenía que la ciudad siguiera pobre. No querían que se reconstruyera el templo. Comenzaron a aplicar presión política a los judíos. Estos judíos que acababan de regresar todavía estaban bajo la autoridad del emperador persa y no tenían una total libertad. Y además de todo esto, la vida era muy, pero muy dura. Los ciudadanos estaban en ruinas, la ciudad estaba en ruinas, los campos habían sido desatendidos por muchos años. Había fieras en el bosque, tenían que trabajar de sol a sol simplemente para sobrevivir. Así que allí se quedó el templo abandonado, en ruinas. Poco a poco la gente se fue olvidando de ese propósito por el cual habían tenido que regresar a la tierra. Se enfocaron en su trabajo, se enfocaron en sus familias, se enfocaron en arreglar sus propias casas y el templo quedó en el olvido. Fue en ese momento que Dios levantó al profeta Ageo con un mensaje para ellos. Y déjame decirte, también para un mensaje para ti y para mí, para esta iglesia. Un mensaje que vamos a leer precisamente en Ageo 1, del 1 al 11. Saca tu Biblia, busca el libro de Ageo y vamos a hacer la lectura de Ageo 1, del 1 al 11. Esta lectura es una exhortación a edificar el templo. Ageo, Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová.
Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa. Y yo lo disparé en un soplo. Yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¡Wow! ¿Qué mensaje de Dios para el pueblo por parte del profeta Ageo? La fecha que menciona Ageo marca 2 años desde que habían regresado a la tierra. Habían comenzado muy entusiastas la reconstrucción, pero se habían quedado a medias. Su entusiasmo se convirtió en desilusión y decepción. Se quedaron a medias. Como decía un amado pastor de este movimiento, comenzaron, y como decía, tuvieron una buena iniciativa, pero una mala terminativa. Empezaron con mucho entusiasmo, pero se quedaron a media porque su entusiasmo se convirtió en desilusión y decepción. Yo te pregunto, hermano, amigo, familia que me escuchas, ¿te ha sucedido lo mismo? ¿Que has empezado proyectos con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo, pero empiezas a desilusionarte, empiezas a decepcionarte? En estos meses de pandemia me propuse salir a correr todos los días antes de que me atacara el virus. Comencé, por supuesto, con mucho entusiasmo, sobre todo que ya tenía meses sin hacer ejercicio. Ya me veía yo con mucha energía después de un periodo de semanas de ejercicio, y me imaginaba ya hasta con unos kilos de menos. Pero cuando empezó a llover y amanecer con un poco de frío, mi entusiasmo se convirtió en puros pretextos, puras excusas. Siempre había otras cosas que hacer y dejé la intención de hacer ejercicio. Ahora, considera lo siguiente: es muchísimo más serio, pero muchísimo más serio, cuando esto nos sucede en nuestra vida espiritual. Tiene consecuencias, y consecuencias graves para tu vida. Si tienes poco tiempo de haber aceptado a Cristo, quizás recuerdes esos días de entusiasmo. Yo recuerdo muy bien esos días de entusiasmo, de entrega, cuando apenas me había convertido. Yo quería decirle al mundo entero lo que Dios me había dicho, lo que Dios me había prometido y lo que yo sentía al ser un seguidor de Cristo. Seguramente a ti te ha pasado o te está pasando, porque veíamos que nuestra vida iba a cambiar. Estaba seguro que con Dios todo era posible. Sin embargo, con el tiempo, otras cosas comenzaron a distraerte. No todo te salía como pensabas. El camino se convirtió en un camino difícil. Y el entusiasmo se esfumó. Buena iniciativa, pero mala terminativa.
O quizás tomaste la decisión de servir a Dios en algún ministerio. Y al principio tu servicio fue de un gran gozo. Con el tiempo, sin embargo, otras cosas comenzaron a distraerte y pusiste en prioridad más alta. El trabajo, la familia, la diversión comenzaron a sofocar el propósito que habías hecho de servir a Dios en un ministerio. Y comenzaste con tus pretextos. Los judíos también pusieron sus pretextos. ¿Qué decían? Ageo 1:2. Decían ellos: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No era el tiempo. ¿Qué pretexto? Si retornaron con ese fin de reedificar, pero ellos, que lo empezaron a hacer con entusiasmo, se plantearon este pretexto: no ha llegado aún el tiempo, el templo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hemos pasado por muchos meses ya de confinamiento, muchos meses, y platicando con otros pastores nos damos cuenta que para muchas iglesias, no estoy hablando exclusivamente de Campanario, para muchas iglesias pareciera que aún no es el tiempo de retornar al templo. Dios nos ha dado varias oportunidades y nos va a dar una oportunidad más de retornar al templo. ¿Qué pretexto tenemos? ¿Será el mismo de este pueblo que dice no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? ¿Qué verán aquellos que aún no creen en Jesucristo al ver los templos cerrados, o aún los templos abiertos pero vacíos? ¿Qué será lo que ve Dios de su pueblo ahora? ¿Qué será? ¿Que su pueblo corre a sus casas a atender su trabajo, sus familias, olvidándose de acudir al templo? Este pueblo enfrentaba oposición, o enfrentaba dificultades económicas, y decían: creo que Dios no quiere que lo hagamos ahora. ¿Por qué? Porque estaban enfrentando oposición, dificultades económicas, de salud, muchas dificultades. Y ellos se decían: creo que Dios no quiere que lo hagamos ahora. ¿Te das cuenta, hermano, amigo, familia? Pusieron la mirada en lo que les sucedía, en lugar de poner la mirada en el poder de Dios. Y como resultado se preocuparon más por su propia comodidad que por la casa de Dios. Y Dios les dice en Ageo 1:4: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Miremos cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Por supuesto que Dios no quería que ellos se quedaran
a la intemperie mientras le hacían un templo. Sin embargo, las casas techadas eran casas lujosas, con acabados finos, paneles de cedro. Ellos se construían mansiones mientras el templo de Dios seguía desierto y en ruinas. Dios nos está diciendo, les dijo a ellos y nos dice a nosotros, ya es hora. Dios nos está llamando a la acción. Si nos ponemos a mirar nuestra situación, entonces nunca será tiempo de servir a Dios. Si nos enfocamos en nuestra situación, nunca será tiempo para servir a Dios. Reflexionemos, hermanos. En este tiempo de pandemia, como les decía, hemos tenido que cerrar las puertas del templo varias veces, 3 para ser más precisos, y sobre todo por prudencia, por precaución, por amor, para cuidarnos los unos a los otros. Pero Dios nos ha dado varias oportunidades de reabrir y hemos podido apreciar que muchos templos no han tenido asistencia. Hermanos, amigos, familiares, siempre va a haber problemas, siempre. Si lo miramos a Él, Él nos dirá, ya es hora, ya es hora, pónganse a trabajar y yo los sostendré. Veamos qué dice Ageo. Dice, yo lo sostendré, porque su poder divino siempre está disponible. Ageo 1, 5, del 5 al 7, en la Nueva Traducción Viviente. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Hermanos, miremos lo que está pasando. Observemos lo que está sucediendo en nuestras casas, en nuestras vidas. Él les estaba hablando de su situación, que no era boyante, era miserable. Sus cosechas eran pobres y la comida no les satisfacía. La bebida los dejaba con sed, la ropa les dejaba con frío. El dinero se les iba de las manos, como si echaran las monedas en un saco roto. Esperaban mucho, pero les llegaba poco, ¿Por qué? La respuesta está en Ageo 1:9. Dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. La respuesta está en Ageo 1:9. Veamos cómo lo traduce la nueva traducción viviente, la Nueva Versión Internacional. Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Una traducción más, Nueva Biblia de las Américas. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Describe la palabra de Dios en este libro de Ageo la situación tan miserable por la que estaba el pueblo.
pero explica la razón. Vimos 3 traducciones de Ageo 1:9 y habla de que la casa de Dios está desierta, está en ruinas, está desolada. El pueblo dejó de trabajar en la casa de Dios y Él dejó de bendecirlos. Retiró su mano y por más que ellos se esforzaban, no les rendía. Todo se les escurría como arena entre los dedos. Pero la solución también estaba en sus manos. Dice Ageo 1:8 en la Reina Valera 60: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. La traducción viviente en este mismo versículo dice así: vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. El primer templo, el de Salomón, se había hecho con cedro traído desde el Líbano. Ellos no tenían posibilidades de hacer esto para reconstruir, pero Dios les dice y te dice a ti: ahí tienen mucha madera en las colinas, usen lo que tienen a la mano. Aquí podemos ver que Dios retiró su mano de bendición cuando no se hace lo que Él nos ha llamado a hacer, cuando descuidamos nuestra responsabilidad con Dios. Él también nos disciplina. En cambio, cuando somos fieles a Él, se manifiesta su gloria. Como dice el verso 8, Dios dice: piensa en lo que está pasando y piensa en cómo me puedes servir. Hermanos, el mundo necesita a Dios. Necesita ver el testimonio de nuestras vidas, lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, el poder que se manifiesta en nuestras vidas, la confianza que tenemos en Él, la fe de que Él está con nosotros y está en nosotros. Pero eso no se va a notar si estamos encerrados corriendo en nuestras casas. Dice la palabra de Dios: no dejen de congregarse. El mundo tiene que ver que la iglesia de Cristo tiene fe y confianza, tiene certidumbre de que estamos en sus manos, pase lo que pase, porque Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es amor. En los días de Ageo, el trabajo que Dios llamaba a su pueblo a realizar era el trabajo de reconstruir el templo de Jerusalén. Era el único templo en toda la tierra dedicado a la adoración de Dios. Era el centro de la fe bíblica. Ahora, después de la venida de Cristo, sabemos que hay otro templo. La iglesia es el templo de Dios. Y todos, cada uno de nosotros somos piedras vivas. Por la fe en Jesucristo llegamos a formar parte de ese templo. Estamos llamados a congregarnos, a edificar el templo de Dios ahora, en estos tiempos de dificultad, guardando todas las precauciones habidas y por haber, y aún más. Nuestra tarea, entonces, no es necesariamente edificar un edificio. Es bueno cuidar el edificio donde nos reunimos, pero nosotros levantamos el templo de Dios
sirviendo a los demás en amor a Cristo, compartiendo el Evangelio, orando, enseñando la verdad de Dios. Amada iglesia, ve bien, ese trabajo es de todos. Ese trabajo es de todos. Todos tenemos algo que hacer. No hay un esfuerzo mínimo inútil. Por más que sea pequeño el esfuerzo, es útil, porque esa labor de reedificar el templo actual de Dios, la iglesia, es un trabajo de todos. Todos tenemos mucho que hacer. Ahora, hermano, no me malentiendas. El hecho de servir fielmente al Señor no te va a librar de todos tus problemas. Eso debe quedar muy claro. El hecho de servir fielmente al Señor no te librará de tus problemas. No es garantía de una vida perfecta. Pero déjame decirte, y lo debes de saber bien, hay mucha bendición cuando cumplimos la misión que el Señor nos ha dado. Él derrama su gloria en nuestras vidas. Hagamos una pausa. ¿Cómo responderás a lo que has oído hasta este momento? ¿Te está llamando Dios a hacer algo? ¿Te ha llamado a hacer algo y tú has dicho no es tiempo? ¿Cumplirás la misión que Dios te ha dado? Y esa misión la sabes tú, porque Dios te la ha dado. ¿Darás prioridad a edificar el templo de Dios? Hace algunos años estaba yo apenas utilizando por primera vez en mi celular el GPS, el famoso GPS que te puede llevar a algún lugar por una ruta rápida y fácil. Estaba yo en la necesidad de llegar a la Cruz Roja de Polanco para visitar a un familiar y tenía que ir rápido porque si no me cerraban el tiempo de visita. Entonces seguí las instrucciones del GPS, pero casi para llegar comencé a reconocer las calles y dije, ya sé por dónde ando. Y el GPS me indicó que diera vuelta en una calle a la derecha, pero noté algo extraño en esa calle y las instrucciones que me daba el GPS me sacaba de la avenida principal para meterme en una calle que no me dio mucha confianza. Y dije yo, ¿para qué doy vuelta? Si yo sé que 2 calles más adelante me incorporo hacia donde está la Cruz Roja. Y decidí ignorar las instrucciones y seguí derecho por la avenida principal. Pocos metros después de la calle en donde debí de haber dado vuelta a la derecha, descubrí el porqué de esas instrucciones del aparato. Había un gran tráfico y prácticamente estaban parada una gran fila de automóviles. Lo que pude haber hecho en menos de un minuto al transitar por 2 calles me llevó más de media hora. Si hubiera seguido las instrucciones del GPS, me habría ahorrado una buena cantidad de minutos. Cuando di vuelta en donde pude dar vuelta, me di cuenta de que esa calle por la que había yo desconfiado me hubiera sacado en segundos a donde yo iba. Hermanos, en la vida
En la vida confrontamos muchas decisiones, muchas disyuntivas, muchas encrucijadas. Cada decisión que tomamos va marcando nuestro destino. ¿Cómo podemos decidir bien? Vamos a ver la decisión que tomaron los exiliados judíos que volvieron a Jerusalén luego de pasar 70 años en Babilonia. Amada iglesia, cada vez que Dios nos habla, tenemos que tomar una decisión. Si tú te lees la palabra de Dios, Dios te habla. Si tú oras, Dios te habla. Si tú tienes una clase, Dios te habla. Si tú vienes al templo a escuchar un mensaje, Dios te habla. ¿Cómo respondemos cuando Dios nos habla? ¿Cómo responderemos? Fíjate bien, hay en incontables ocasiones, predicadores, maestros, habrán escuchado la frase: me gusta mucho escuchar la palabra de Dios. No sé si te ha pasado que lo hayas dicho: me gusta mucho oír, escuchar la palabra de Dios. Escuchar es muy bueno, pero lo más importante es obedecer. Imagínate por un momento que un padre, posiblemente tú, le dijera a su hijo o a su hija: quiero que limpies tu cuarto. Seguramente lo dijiste, lo estás diciendo, lo dirás muchas ocasiones. Quiero que limpies tu cuarto, que recojas tu tiradero. ¿Y qué responde el niño? Sí, papá, sí, mamá. Muy serviciales, ¿a poco no? Ahí damos gracias a Dios por la respuesta del niño. Sí, papá. Sí, mamá. A las 2 horas buscas a tu hijo y le dices: hijo, hija, ¿ya limpiaste tu cuarto? Y el hijo, la hija dice: no, papá, pero por favor, dímelo otra vez. Me gusta escucharte. Me gusta cuando tú me hablas. ¿Qué dirías como padre? ¿Estarás contento porque tu hijo le gusta escucharte? Aunque no obedece. Veamos cómo respondió el pueblo de Dios frente a las palabras de Ageo. Espero que no hayas cerrado tu Biblia. Vamos a leer Ageo 1, de 12 al 15. Dice la palabra del Señor: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y terminó el pueblo, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el 2º año del rey Darío. Frente a una disyuntiva, frente a una encrucijada, el pueblo eligió bien. Escogieron la obediencia. Los líderes dieron ejemplo. Zorobabel, el gobernador, descendiente del rey David, y Josué, que era tocayo de otro gran líder del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, juntos con todo del pueblo, obedecieron.
Obedecieron. En su respuesta hoy podemos ver tres cosas importantes. En primer lugar, recalquemos que obedecieron. No simplemente hablaron de obedecer. No solo le dijeron sí, papá, ni prometieron obedecer. Hicieron lo que Dios les dijo. Y en segundo lugar, lo que obedecieron fue la voz de Dios que vino por medio del profeta Ageo. Hermano, todo aquel que predique la palabra de Dios es un profeta de Dios. Está compartiendo la palabra de Dios. Está compartiendo lo que Dios desea. Obedecieron una revelación concreta. No fue un sentimiento o una inclinación, sino un mensaje claro de Dios. Y en tercer lugar, lo hicieron con temor. Ellos reconocieron que Dios merecía su obediencia. Entendieron que si no obedecían, podría haber consecuencias. Si nosotros estamos en desobediencia, deberemos tener temor a la presencia de Dios. Pero ese temor nos tiene que llevar al arrepentimiento. Volvamos a ese ejemplo del hijo cuando se le pide que limpie su cuarto. Su padre puede ser muy buena persona y muy amoroso con su hijo. Sin embargo, el hijo sabe que su desobediencia traerá consecuencias. Quizás su papá no le deje salir con sus amigos, le quite su diversión más buena que pudiera tener el hijo, y entonces siente temor de ver a su papá, no porque sea malo, entendamos eso, no porque sea malo, sino porque está desobedeciendo a su padre. Si ese temor es bueno, lo llevará a buscar a su padre, lo llevará a pedirle perdón y hacer de inmediato lo que papá pide. Hermanos, si tú sientes temor de la presencia de Dios, no hagas lo que hizo Adán y Eva cuando se escondieron de Él. Mejor busca a Dios para pedirle perdón y ponte a obedecer, a hacer su voluntad. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? La verdad no es tan complicado, hermanos. No es complicado. Mira, no te va a mandar un WhatsApp, no te va a mandar un email, no te va a hablar por teléfono, no va a haber letras en forma de nubes. No es así. No es nada complicado. Lo más básico es lo que Dios nos ha revelado en su palabra. La palabra que está al alcance de todo el mundo. La palabra de Dios la puedes traer en una aplicación en tu celular. La palabra de Dios lo puedes tener en acceso en una computadora. O tal vez seas como yo, que prefieres tener la Biblia con pasta, con hojas. La palabra de Dios está accesible. Está accesible. El pueblo escuchó la voz de Dios en el mensaje de Ageo. Dios les habló directamente a través de él. En ese tiempo la Biblia todavía no se estaba escribiendo. De hecho, sus palabras llegaron a ser parte de la Biblia inspirada,
aquí estamos estudiando y estamos viendo lo que le dijo al pueblo de ese entonces y lo que le dice al pueblo ahora. La Biblia está terminada. El Señor Jesús ya vino. La obra del Señor Jesús es el punto culminante de la revelación bíblica. Ahora nosotros llegamos a saber lo que Dios quiere que hagamos, primordialmente por medio de la palabra de Dios. No busques motivadores, no busques psicólogos, no busques en los lugares incorrectos. Ve a la palabra de Dios. En nuestra lectura personal, cada lunes recibimos una sugerencia para leer la Biblia en un año de manera cómoda. Léela durante 5 días. Si tuvieras un retraso, tienes 2 días para recuperarte. En nuestra lectura personal, por medio de los sermones dominicales bíblicos o en una clase durante la semana, Dios nos enseña por medio de su palabra lo que Él quiere que hagamos. Cuando Dios te habla, pregunto, ¿cómo respondes? ¿Cómo estás respondiendo? No pongamos peros a la obediencia, no pongamos excusas a la obediencia. En medio de la oposición que enfrentamos y la dificultad de la vida, hagamos lo que Dios nos está llamando a hacer. La obediencia siempre es la respuesta correcta a la palabra de Dios. ¿Qué es lo correcto? La obediencia. La obediencia. Hemos hablado de nuestra respuesta como seres humanos a la voz de Dios, pero este mensaje describe algo más. Nos habla de la respuesta de Dios a nuestra obediencia. Fíjate bien, nos habla de la respuesta de Dios a nuestra obediencia. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros decidimos obedecer lo que Dios dice, Él también decide hacer algo. Hay 2 cosas, y con esto termino. 2 cosas que hace Dios con su pueblo que le obedece. En primer lugar, Dios está presente con nosotros. Dios dice, yo estoy con ustedes. El mismo Señor que había obrado en sus antepasados y había impulsado a Salomón a construir el primer templo, ahora estaba con ellos. Ese mismo Dios está ahora con nosotros y en nosotros. Cuando decidimos obedecer a nuestro Señor Jesucristo, el mismo Espíritu que impulsó a los apóstoles también está con nosotros. Siempre vamos acompañados, nunca estamos solos. Cuando el Señor Jesús nos dio el mandamiento de hacer discípulos, Él prometió, Mateo 28:20. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si obedecemos su llamado, podemos saber que Él está con nosotros en cualquier circunstancia. Lo que esté pasando en tu casa, lo que esté pasando en tu cuerpo, lo que le esté pasando en tu familia, Dios está con nosotros. Y la segunda cosa que sucede cuando obedecemos la voz de Dios es que Él nos despierta. Nos despierta. Ageo 1:14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué pasaba entonces? El pueblo estaba adormecido. Estaba con los ojos de borrego a medio morir, decía mi mamá, cabeceando en sus casas.
pero el Señor despertó. El Señor nos despierta ahora. Si estás adormecido a causa de tu distracción y desobediencia, ahora el Espíritu de Dios quiere despertarte para que vivan, para que vean lo realmente importante. Cuando nosotros decidimos obedecer la voz, Él nos abre los ojos, nos quita el sueño espiritual y nos hace ver las cosas como son. Nos da visión, nos motiva y nos impulsa, nos abre los ojos. Acabo de llevar a mi nieto a un examen de la vista y le probaron varias graduaciones y vi cómo se le abrieron sus ojos y dice: wow, ahora veo como en high definition porque se le habían abierto los ojos y ahora veía con claridad, con nitidez. Dios nos quiere despertar de ese letargo, de ese adormecimiento. Y urge, hermanos, que edifiquemos el templo de Dios, que se vea el templo de Dios en todos lados. Nos motiva, nos impulsa. En cambio, cuando endurecemos el corazón, Dios nos deja. Permite que sigamos nuestro propio camino y nos engañemos más y más. El Señor no te va a agarrar de las orejas y te va a traer. Te dice: tú lo decides. Si endureces tu corazón, permite que sigamos nuestro camino. Tal vez esto lo has visto en tu propia vida. Has sabido que Dios te estaba llamando a hacer algo, pero la obediencia te ha parecido demasiado costosa. Lo que siempre sucede es que siempre se siente menos y menos la presencia de Dios ante nuestra desobediencia. Yo conocí a un hombre de Dios que empezó a hacer cosas desagradables delante del Señor. Él predicaba la palabra, aconsejaba, pero empezó a hacer cosas indebidas delante del Señor. Y cuando se confrontó, salió la verdad. Él dijo: sí. Y cada día que pasa, siento la ausencia de Dios en mi vida. Siento como si Dios me estuviera dejando. La mente se nubla con otras cosas, se pierde el gozo, la paz. ¿Por qué? Porque Dios te deja con las consecuencias de tus propias decisiones. Pero cuando se toma la decisión de obedecer, es como si una nube se levantara en tu vida. Se ven las cosas con claridad, se vuelve a experimentar la presencia de Dios. No sé si de eso te ha pasado. Amada iglesia, ¿qué pasó con la obediencia? ¿Qué pasó de la obediencia a lo que Dios te está llamando a hacer? ¿Qué te está llamando a hacer? Si decides obedecer, hermano, si haces lo que Dios te llama a hacer, puedes estar seguro que Él también hará lo propio. Él te responderá. Frente a esta encrucijada, no te quedes en la indecisión. Decídete obedecer, comenzando hoy mismo. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Poderoso Padre y Señor nuestro, te damos gracias. Gracias de nuevo, Señor, por ese profeta Ageo que habló a tu pueblo. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero esa carta, esa hermosa carta denominada el Antiguo Testamento,
nos habla hoy, ahora mismo. Y te damos gracias, Señor, por ese profeta que nos has mandado a hablarnos en esta mañana. Permite, Señor, que el estudio de este libro de Ageo siga hablándonos a cada uno de nosotros. Mientras tanto, Señor, nosotros te agradecemos por tu presencia en nuestras vidas, por tu palabra, que es viva y eficaz. Solo a ti, Señor, te damos la honra, la gloria y la adoración. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a terminar con una alabanza y al final damos algunos avisos. Dios te bendiga. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de nuevo de estar delante de Él. Pues gracias a Dios también la próxima semana, con el favor de Dios, reiniciaremos nuestros cultos presenciales el próximo 5 de septiembre, de hoy en 8. El primer culto es a las 9 de la mañana, de 9 a 10:20, 10:15, y el segundo también presencial a las 11 de la mañana, de 11 a 12:20, 12:25. Recuerda que el cupo todavía sigue siendo limitado, pero gracias a Dios tenemos dos oportunidades de congregarnos. Por lo tanto, te animo a que lo hagamos como lo hemos venido haciendo, de una manera ordenada,
continuamos con algunas acciones de seguridad, de orden. Confirma tu asistencia, tiene los teléfonos de la iglesia, el WhatsApp de la iglesia, confirma tu asistencia. La llegada, hazla un poco anticipada para pasar por todo el protocolo de sanitización. Lo que sí te queremos pedir de favor es que si tú te sientes enfermo, si sientes gripa, si sientes alguna molestia, es mejor que quedes en casa, que te permanezcas en casa. Además, pues se va a seguir transmitiendo en vivo. La invitación está abierta a todo aquel que quiera asistir con su debido orden que se ha mencionado. Así es que haznos saber si quieres venir la próxima semana, y pues yo te dejo con una palabra del Señor que está en Deuteronomio 12:28. La leo en la Nueva Traducción Viviente y dice: asegúrate de obedecer todos mis mandatos para que te vayan bien a ti y a todos tus descendientes, porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor tu Dios. Deuteronomio 12:28, Nueva Traducción Viviente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, haz lo que tú tienes que hacer, y si Dios lo permite nos vemos durante la semana. Recuerda que hay varias actividades durante los días lunes, que es reunión de matrimonios, los miércoles mujeres y enseñanza bíblica, la enseñanza sobre la vida cristiana. El viernes tenemos reunión de oración, el sábado hay reunión de varones y también de jóvenes. Gracias a Dios por la conferencia de ayer sobre el suicidio entre los jóvenes, fue una buena enseñanza, y cada mes se van a estar haciendo conferencias de esta naturaleza, pero todos los sábados hay reunión de jóvenes. Hermano, hermana, amigo, familia, que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana, un excelente domingo, y nos vemos pronto. Hasta luego.